Lo primero que quiero mencionar es que, claro, solamente recordando, cuando dimos el asunto de variable, de error aleatorio, en el cual se golpeaba con un mazo, un punto, y se ponía un geófono, entonces se medía el tiempo en el cual el tiempo de llegada del impacto al geófono. Entonces, el mazo tiene que tener un trigger. Un trigger es un dispositivo en el cual se inicia el conteo de tiempo. Bueno, no puse la otra diapositiva para no llenar tanto esto, pero para no saturar esto de imágenes. Pero aquí él tenía un cable y entonces aquí esto iba a un dispositivo, ¿no? Y estaban conectados ellos dos. ¿Ok? Cuando esto golpeaba el piso, aquí se pone una pequeña plataforma para hacer el impacto como más eficiente, pues. Se golpea este punto que está aquí y cuando se siente el impacto aquí, este cable, que eso se dice trigger, le dice al dispositivo de captura de datos que inicie a tomar el tiempo. Y cuando llega al geófono, recuerden, el geófono es una sonda, pues un medidor, bueno, es una sonda realmente, que cuando siente las vibraciones, él las captura como ondas. Entonces, se hicieron varias mediciones de tiempos de llegada. ¿Ok? En ese momento, así que salió una tabla de valores, una tabla de valores en la cual era de tiempos de llegada del punto de impacto al geóforo. Entonces, claro, con esa información lo que hizo fue una tabla de datos y esa tabla de datos yo sacaba el promedio, sacaba los promedios y lo que es la desviación estándar en ese momento, la forma de desviación, una forma de desviación estándar. Entonces, claro, para hablar de las mediciones, claro, eran tres dispositivos diferentes, pero en particular cualquiera de ellos, en general, cualquiera de ellos hubiera tenido un valor promedio de tiempo de llegada y la desviación. Entonces, para darle sentido a la desviación estándar, lo que se hacía era un histograma de frecuencia que no es un histograma de frecuencia que recuerden que era un tipo de gráfica en la cual no era vía funcional. Recuerden que función es que, específicamente función es, por ejemplo, un punto de los valores que están acá, un punto de aquí, tiene su correspondiente, ¿cómo de una forma sencilla de comprenderlo? Este, o sea, un valor correspondiente, un solo valor correspondiente. Entonces, cuando hay eso, por ejemplo, pone aquí un valor X en particular, un valor X, y tiene su único correspondiente, eh, sí, tiene su único correspondiente, sí. Entonces, ahí sería un valor, el concepto de función, eso fue lo que les mencioné. Entonces, esto es el sentido de función. Función es cuando, por ejemplo, eh, un término que lo más adecuado, una correspondencia uno a uno, podemos decirlo así. Entonces, los valores acá tienen un valor de correspondencia acá. ¿Ok? Pero el teorema de frecuencia es una gráfica funcional, no es así. Aquí, este valor que está aquí tiene un rango de incidencia. Aquí, todos los valores que están aquí tienen un rango de incidencia con respecto a la frecuencia. O sea, lo que está acá era una frecuencia de incidencia. ¿Qué tanto se da este valor? Por ejemplo, aquí. Entonces, aquí era esto sería una variable de estadística. Porque en un punto del eje horizontal, pues, no hay un valor en particular que tenga su correspondiente en el eje vertical. Miren, evito hablar de eje X y Y cuando es un teorema de frecuencia. Porque la incidencia, ¿cuántos valores inciden en este valor? Habla de un valor aquí le pongo como incidencia 11. 11 de la cantidad que eran. Si eran, por ejemplo, 100 valores 100 mediciones, era 11 de 100. Esa es la frecuencia. Será 0.1. O sea, si hubieran sido 100 valores y esto da 11 de incidencia, quiere decir que sea el 11% de incidencia es 1.75, por ejemplo, en ese rango de valores. ¿Ok? Entonces, claro, el asunto es que cuando se habla de una estadística de valores y se hace un histograma de frecuencias, no se puede hablar directamente como se hizo en las funciones, por ejemplo, lineal, exponencial o potencial, que era un valor era determinista con otro. O sea, había una determinación de un punto con otro, de un valor con otro valor. Aquí no es determinista exactamente. Entonces, la desviación estándar estaba relacionada con la forma de la que sube y baja la histograma de frecuencias.
a ponerlo para acá. Y entonces ese valor era el que estaba dicho del lado de acá. Como eran varios valores, entonces se hablaba de error aleatorio. Porque error sistemático, disculpen, error sistemático es propiamente el error del dispositivo de medida. Pero como era un conjunto de medidas ahora, es más completo hablar del error del conjunto de medidas. Entonces, acá lo mismo, como acá era otro dispositivo, valga la redundancia, dicho de paso, tiene una mejor forma de medición, medía mejor, era más preciso, por decirlo así, que el otro porque su valor, su diversión estándar era menor. Los valores tenían que estar más cerca de uno. Te notas que con el histograma de frecuencias tiene ese detalle. Aquí tiene tiene menos precisión, porque la probabilidad se distribuye más, todavía es más ancha. Mientras menor es el valor de desviación estándar, esta gráfica tiende a crecer, así que los valores tienden a tener una más uniformidad, o sea, tiende a tener más cerca del valor más probable que esté en el centro. Entonces, lo importante aquí, lo relevante que quiero mencionar es que cuando se tratan de gráficas estadísticas, como estas que están aquí, cualquiera de estas, no es como el caso de las gráficas que hicieron de X y Y, cuando son aquí, por ejemplo, en la función lineal, potencial, exponencial, en donde, por ejemplo, un valor de X le corresponde a un valor de Y, una correspondencia 1 a 1, una correspondencia. Entonces, del lado de acá, no, del lado de acá no, del lado de acá, voy a ponerle en otro color, azul, un valor de aquí, un valor de aquí, no tiene un valor exacto acá, es una probabilidad, es una probabilidad. Un conjunto de valores que inciden en este rango que está aquí, por ejemplo 1.77, tiene una frecuencia del valor que está acá. Si son 100 valores, por ejemplo, será 100 de 12% si fueran 100 valores obtenidos, medidos, pues. Disculpen. Entonces, ese es el asunto así que esto no es una función. Voy a decirlo porque lo acabo de escribir y no lo mencioné correctamente. Esto que está aquí, porque yo acabo de poner esto que está aquí. Puse esto y es como si fuera esto que está aquí. Lo dije, pero no lo mencioné. Eso no es eso. Por una X grande, eso no es eso que está ahí. Esto no. Espera, está muy grande. Esto no es eso. No es una correspondencia punto a punto. La gráfica estadística, el eje horizontal es un rango de valores y el eje vertical es una frecuencia, la frecuencia en ese rango de valores. Entonces, por otro lado, voy a dejarlo hasta ahí, lo que se dio con la gráfica lineal, potencial, exponencial, ahora lo voy a exponer acá. A ponerle gráfica, a ponerlo aquí, gráfica funcional, gráfica funcional o determinista. Determinista. Bueno, vamos a poner gráfica de función, como función determinista. Gráfica como función determinista. No sé si poner el término será adecuado. Porque determinista implica otros detallitos, pero como función. Vamos a poner en paréntesis como determinista, que puedo determinar un punto uno con respecto a otro. Bueno, vamos a poner eso, no importa. Determinista. Bueno, no hay problema con eso. Entonces, ahí yo puedo señalar lo siguiente. Aquí tengo el eje. Ahora aquí sí puedo hablar de un dominio, y aquí una imagen o codominio. Ahora, por ejemplo, yo puedo colocar sobre ese, a ponerlo en azul, una gráfica, por ejemplo, una gráfica así. Bueno, vamos a poner una gráfica así. Y vamos a ponerla así. Entonces, ahí habría una correspondencia. Ponerlo acá. X. Y acá la función que depende de X. No es necesario poner Y, pero ahí se sabe que ahí el valor que está acá depende exclusivamente de los valores de X.
No, un poquitito esto. Espera, ¿quién quiere entrar? Aquí. Voy a poner un poquito más pequeño. Algo así. Listo. Ok. Entonces aquí, lo que se ve aquí es que aquí sí hay una relación punto a punto y eso es una gráfica determinista. Bueno, realmente como función, vamos a decirle como función. Pero aquí sí hay una relación, este valor que está aquí, tiene su correspondiente acá. Determinista porque no va a depender exclusivamente de un rango de valores, pero no así una gráfica estadística. Voy a ponerlo acá, gráfica estadística. Gráfica estadística. No determinista, vamos a decirle no determinista. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto, pero voy a dar otro sentido, porque ahora no va a ser igual. Porque primero que todo, aquí, en vez de poner X, sería un rango de valores. Un rango de valores. Aquí un rango de valores. Rango de valores. Entonces, aquí se da frecuencia. La frecuencia para ese rango de valores. Aquí vamos a separar esto con una línea de otro color. Listo. Este es el asunto. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Aquí ya no va a haber una correspondencia así, sino, bueno, vamos a quitar esto. Ok, voy a poner las barritas, estas que están aquí, como se hizo anteriormente. Voy a poner color naranja, relleno, naranja. Entonces, claro, vamos a poner histograma, vamos a poner estas barritas aquí, de manera breve. Porque aquí puedo solapar el asunto. Ahí está. Y una más. Bien, el asunto es que cada uno de esos que están aquí, cada uno de esos que están en la parte de abajo, como ya vimos, es un rango de frecuencia. Cada uno de esos no corresponde acá como en el caso de acá, que aquí es específicamente un valor de X que tiene un valor de Y o la imagen, pues. Aquí no. Aquí un conjunto de valores que están dentro de un rango específico. Y aquí, ¿con qué frecuencia dan ese rango de valores? Claro, obviamente el de la columna más alta tiene mayor incidencia. Entonces, el asunto es que lo primero que se tiene que decir, que ya se mencionó, es que aquí no hay relación de uno a uno, perfecto. El otro detalle es que esto es una forma continua. Aquí hay una infinita cantidad de puntos o sea, una infinita cantidad de puntos se puede decir, que forman toda la línea, toda la curva esta que está aquí. Entonces, aquí se puede aplicar en lo que es el cálculo diferencial, también el cálculo integral, que puede ser una derivada, si es efectivamente continua. Entonces, el asunto es que aquí no se puede aplicar eso directamente, porque evidentemente es un fenómeno discreto. Eso también lo quiero mencionar aquí, además de que el otro detalle es que aquí es continuo, continuo no lleva tilde, continuo, y aquí discreto, discreto. Ese detalle me parece muy importante mencionarlo, porque ahí es que quiero llegar al final. Entonces,
Lo primero que podría hacer yo para que por lo menos aquí se complemente la parte del rango es que yo pudiera tomar todos los valores posibles en el cual estén prácticamente todos. Vamos a suponer que ancho todo esto para que no digan valores abiertos. O sea, todos los valores de rango posible se han medido. Por lo menos no hay huecos en ese sentido. Ancha, esto un poquito exagerado. ¿Ok? Bueno, quiero que no quede nada totalmente cubierto. Entonces, ahí la gráfica, por lo menos se cubrieron todos los valores del eje horizontal, porque se refiere al rango. Eso es importante decirlo. Cuando se trata de algo funcional, cuando es algo funcional, como el que está a la izquierda, estos son un conjunto de números. El eje este que está aquí es un conjunto de números. El eje que está acá también es un conjunto de números. Aquí la diferencia es que aquí no es exactamente un conjunto de números, sino los números encasillados en intervalos. Y bueno, aquí sí es un conjunto de números, pero se refiere a la incidencia de cada uno de estos. La cosa es diferente. Entonces, claro, si yo pudiera hacer que fuera aquí una cantidad muy grande de cuadritos, tan grande que empieza a convertirse pequeño y más pequeño hasta que se forme algo más o menos así, que fuera una incidencia tan grande de valores, una incidencia tan grande de valores, vamos a poner eh, una incidencia tan grande de valores que ya no hubieran así cuadritos para distinguirse, sino que fuera una sola pieza, yo pudiera construir lo que se llama la función de densidad relacionado a la probabilidad o distribución. Si yo pudiera hacer en el caso este que se hizo acá, vamos a ver, están las gráficas estas que están aquí, a una de estas gráficas, una cantidad muy grande, varios miles y miles de valores, y hago los rangos mucho, mucho más pequeños, los intervalos. Por ejemplo, aquí los intervalos serían entre cada, creo que punto 02, pues aquí es 1.73, aquí 1.75, aquí más o menos un intervalo, una diferencia entre ellos de rango de 0.02, porque va creciendo así. Pero si yo pusiera el intervalo en el eje horizontal, pues rango, pues, que estaba muy pequeño y tomar una cantidad muy grande de valores, varios miles y miles de valores, yo pudiera aproximar un poco a lo que sería una distribución continua. Sigue siendo una forma estadística, pero esto que está aquí sería casi indistinguible un punto. Eso es lo que distingue un conjunto discreto y un conjunto continuo. Si es que continuo se le puede llamar conjunto ya. Pero continuo es que tú no puedes distinguir uno de otro. El agua en un vaso es una distribución continua, porque tú no puedes distinguir una molécula de otra, pero la sal sí. Tú puedes tirar la sal en el piso y más o menos ver los pequeños cristales de sal. Y tú puedes distinguir, más o menos, por lo menos distinguirlo, esa es una forma discreta. El asunto es que si yo aumentara la cantidad de valores muy alta, yo puedo construir aquí una forma distribución. Vamos a poner un poquito un color diferente, vamos a ponerle rojo aquí. Listo. Entonces, eso es lo que apunta el laboratorio de hoy, lo que quiero hacer. Bueno, voy a poner otro color porque ese color ya está ahí, para distinguirlo del otro. El asunto es que ya existe una función de distribución. Hay varias formas de función de distribución, pero vamos a hablar en particular de lo que sería una función de densidad. Función de densidad, probabilidad. O sea, aquí es probabilidad. Probabilidad. Lo que significa que está justamente señalado con lo que es probabilidad. Bien, primer detalle. Eh, Primero que todo, cuando se habla de funciones de probabilidad, se habla del hecho de que, por ejemplo, el valor que está aquí, voy a traerlo de acá, voy a traerlo ya de acá, voy a traerlo todo de acá, copiar todo esto y voy a ponerlo acá. Bueno, creo que la gráfica estadística no es necesario y lo discreto no, porque quiero pasar discreto al continuo. Entonces sigue siendo como siempre el eje horizontal la frecuencia, el eje vertical
lo referente al rango. Para un poquitito para que se vea. Vamos a poner- Listo, bueno, ahí no quiero estar molestando mucho. Entonces, el asunto es que esto es lo que sería una función de densidad. Eh, vamos a ponerle D. D. Entonces, D, lo que se quisiera hacer es que D sea una función de los valores del rango, que dependa de los valores del rango, pero un rango prácticamente que sea continuo. O sea, sean valores tan pequeños que se aproxima al continuo. Eso es lo que se quisiera. Esta sería la función de densidad. Hay varias formas de densidad. Ah, la más común en los fenómenos físicos es la simétrica, que es la de distribución gaussiana. La simétrica es que ambos lados tienen la misma forma. Una distribución simétrica, a ver si me sale, en donde los dos lados, la forma que sube y baja, son idénticas de los dos lados. O sea, o tienen la misma forma, se parecen mucho. Hay otra que es bueno, también la distribución, se llama distribución de Gauss o de distribución normal. En ese caso se llama distribución de Gauss o normal. Entonces, distribución de Gauss o normal. Bueno, tiene sutiles diferencias, depende de lo que se está estudiando, pero fundamentalmente es así. Entonces, que ahí los dos lados tienen la misma forma. El punto más alto, como se llama, es el punto de mayor incidencia. En este tipo de casos, si es perfectamente simétrica, el valor más probable puede ser el valor promedio, que es el punto de mayor incidencia, que fue el que vimos la otra vez. Que aquí le damos valor promedio, que está aquí. Pero realmente, si la gráfica es perfectamente simétrica, o sea, ambos lados son iguales, el valor más probable, que es el mayor incidencia, pues, concuerda con el valor promedio. Hay otra distribución de Poisson, que no ocurre eso. A ponerlo así porque no quiero mencionar mucho esa, porque eso tiene otros detallitos. Esta que está aquí. Es lo mismo, el eje horizontal es rango, el eje vertical es la frecuencia en la cual se da un valor, la incidencia, pues. Entonces ponen aquí, vamos a ponerle en arroz de nuevo. Entonces, este pues es como una colita como de tiburón, una cosa así. Esa distribución de Poisson. Distribución de Poisson. ¿Ok? Entonces, claro, aquí el promedio no va a concordar con el valor más probable. Recuerden que el valor más probable es el que está aquí, el que tiene mayor incidencia, porque el eje horizontal está midiendo, pero el eje vertical está midiendo con qué frecuencia se da un rango de valores. Aquí lo que se da es la frecuencia. Si la distribución, vuelvo y repito, simétrico quiere decir que desde el centro, hay un centro que se puede apreciar en la gráfica, un centro apreciable, que es el que está en el lado izquierdo. Si los dos lados suben y bajan de una forma muy similar, la distribución se llama distribución normal o distribución de Gauss. Entonces, ahí el de mayor incidencia, puede concurrir con el valor promedio. El promedio es la suma de todo dividido entre la cantidad de muestras. La distribución de Poisson no. El de mayor incidencia no va a concordar con el promedio, porque miren cómo está esto acá. Pero estos detalles, no quiero entrar en estos detalles. Voy a entrar solamente hoy en la distribución de Gauss. Quiero que sea un experimento que tienen esta forma que no es asimétrica con respecto al valor más probable. Bien, entonces, eh, el asunto es que, como me interesa esta que está aquí, debo recordar lo siguiente. Y yo quiero construir una gráfica como esta que está aquí, pasarla de esta forma a una forma analítica. Así como yo tengo acá formas analíticas. ¿Dónde está? Aquí. Estas son formas analíticas. La función lineal es una forma analítica, una forma determinista. Tengo un valor de X, lo meto en la fórmula, ya conozco todos los parámetros y sé cuánto es Y. Igualmente la forma potencial, la forma exponencial, las funciones trigonométricas, las logísticas, las de raíces, aunque las raíces no sean, las raíces pares, aunque las raíces pares no sean funciones, todas, pero tienen una forma determinista. Yo tengo un valor
hago un cálculo aritmético y consigo otro resultado. Aquí no puedo hacer eso. Aquí tendría que ver la gráfica para poder saberlo. La incidencia de un valor, de un rango de valores, tendría que ver la frecuencia con cual sea ese rango de valor, un valor en particular. Entonces, eso lo puede resolver la función, la densidad, la función densidad. O sea, solamente recordando, acuérdense que aquí este es el rango de mayor incidencia. La columna más alta, solamente recordando, el de mayor incidencia. Para que aquí el promedio es 1.77, bueno, 1.77 concordó en ese caso, pues. Pero puede ser que a veces, si no es exactamente igualito a los dos lados, el más probable no concuerda con el promedio. Entonces, voy a enfocarme en lo que sería la función densidad, voy a llamarle D. Entonces, ya existe una que es de esta forma, que es la de Gauss. Voy a ponerle aquí, que dependa de un valor, ese valor es el que va a representar el rango. Esa X en este caso, voy a ponerlo aquí, antes de seguir avanzando, voy a decirlo acá abajo. En ese caso, lo que le llama el rango abajo va a ser representado con una X. Eso es importante decirlo. Porque puede decir que, bueno, pero y no que no era no determinista. Bueno, lo que pasa es que se quiere pasar del discreto al continuo. Este sería el asunto principal, voy a decirlo aquí. Se quiere pasar al discreto de una distribución discreta, vamos a ponerlo así, a una continua. Eso es lo que se quiere introducir en una función de densidad. Porque estas cosas son discretas. Esto y todas las frecuencias son cosas discretas, porque tú tienes un rango de valores, saltas de uno a otro, no tienes una continuidad ahí. Parece que continuidad, como ya he mencionado, es que no se puede distinguir un valor del otro, porque tanto es uno solo pegadillo. Entonces, este es el objetivo de introducir la función de densidad. Voy a ponerlo en rojo. Aquí, porque eso es lo que se quiere al introducir una función de densidad. Entonces, la que sí existe, que estaba mencionando, es esta que está aquí, la de Gauss, que es 1 sobre la desviación estándar. Ya habíamos dicho que era sigma, raíz cuadrada de 2pi por e número neperiano elevado, esto hay que poner eso antes, e número neperiano elevado a la negativo, bueno, esto es un poquito más largo, pero x menos el valor medio. A ponerle una letra en particular, porque si no, no se va a distinguir. A ponerle mu. Mu, que es el que sale en internet, así que eso se puede arreglar. Entre 2 división estándar al cuadrado. División estándar al cuadrado. Esto que está aquí es una función de densidad. Ahora voy a explicar qué es lo que significa todo este montón de cosas. Por primero de todo quiero decir que, es que sería lo referente, lo que voy a intentar representar los valores del rango, los valores del rango. Entonces, aquí, como ya sabemos, voy a ponerlo aquí abajo, sigma es la división estándar o división típica en español. Bueno, ya división estándar ya está españolizado. Desviación, vamos a poner la tilde, desviación, voy a poner estándar, pero sabemos que es típica. Y se puede acá abajo sería, y mu representa el promedio. También puede ser o valor más, o el más o el valor más promedio o el valor más el de mayor incidencia, el valor más probable, mayor incidencia. Bueno, ponerle promedio, pero también puede ser el valor de mayor incidencia. Es que no sé, mayor incidencia, mayor incidencia. Mayor incidencia. Porque puede ser las dos cosas. Entonces aquí vamos a encerrar esto en un paréntesis. Y aquí la función de densidad.
Listo. Entonces, esto que está aquí, y ahora voy a explicar qué es lo que significa esto que está aquí. Como se intenta pasar continuo, ella debe satisfacer la siguiente condición. La siguiente condición de una función de densidad, que se supone que todas las mediciones deben formar el 100%. O sea, la mezcla de todas las mediciones debe ser el 100% de mediciones, todas las mediciones que se hicieron. ¿Cómo se puede representar eso? Bueno, como una integral, que como se pasa al continuo, debe ser lo siguiente. La integral, bueno, a encontrarla por aquí, ¿dónde está la integral? Aquí está. La integral, bien, tiene que tener límites. No poner infinito menos infinito, que eso no tiene sentido. Del rango, desde el inferior, rango inferior, del rango inferior al rango superior, al rango más grande, pues. Quítale esto. Al rango superior. O el valor más grande superior. O el valor más grande que se tenga del rango. Entonces aquí debe ser esa densidad de probabilidad a lo largo, y a lo largo de X debe ser igual a 1. Entonces 1 representa el 100%. Debe satisfacer esa condición. Pero no va a ser necesario aplicar aquí integrales, no va a ser necesario, porque con los valores uno puede, yo voy a buscar la forma con una applet que salga directamente los parámetros de la tendencia estadística. Entonces, el asunto es que esto lo debe satisfacer una función de densidad. Si es un libro de texto, por lo general va a decir que no, que de menos infinito más infinito, sí, pero eso es hipotético porque no tiene sentido en la realidad medir infinitos valores. Pero el rango inferior sería entonces, a poner aquí rango inferior, rango inferior y aquí rango superior. Vamos a bajar un poquito esto. A otro color, negro. Ahí está. Entonces, aquí el rango inferior. Bien, entonces, claro, como debe satisfacer eso, quiere decir que esto que está aquí dentro de esto debería de ser, vamos a copiarlo y pegarlo acá. Eso es lo que tiene que satisfacer. Pero voy a decirlo solamente entredicho, porque no es necesario hacer cálculo matemático. Y claro, hay que meter el de X porque hay que meter el elemento diferencial. Entonces aquí sería, eh, ¿cómo sería más fácil? Entonces eso sería adentro, sería E. Voy a dejarlo dicho hasta aquí, porque el resto ya sería cuando ya vamos a tomar los valores. Menos, a ver si puedo hacer esto aquí, perfecto. Entonces aquí sería todo lo que está ahí, X menos, y mu, entonces lo que es la letra mu, que va a ser con una colita, es el valor promedio o el de mayor incidencia. Depende cómo salga la gráfica. Aquí, y hay que poner esto al cuadrado. Aquí sería, listo, ahora sí. Sería E elevado a la menos X menos mu a la 2 entre sigma, que es la desviación estándar, sigma, que es la desviación estándar, por raíz cuadrada de 2pi. Listo. Bueno, se ve complicado, pero
doy directamente la información, no estoy eh, diciendo todos los detalles, te lo estoy omitiendo, porque solamente quiero mostrar lo fundamental. El objetivo es el objetivo de mostrar una función de densidad, una función de densidad, no quiero decir de función de densidad de probabilidad, sino de densidad, el cual va a decir la probabilidad de la existencia de un valor. Es el intento del paso de una distribución discreta a una distribución continua. O sea, recuerda que continuo sería atribuyéndole una forma analítica, una expresión matemática, porque estas cosas son analíticas. Las fórmulas estas que están aquí, las que dimos anteriormente, son formas analíticas, o sea, una expresión matemática, una ecuación matemática, ¿ok? Pero no es así lo que hemos visto respecto a la parte estadística. En la parte estadística, aquí no hay una forma matemática que yo meta este rango de valores medida qué incidencia tiene. No, solamente lo sé por la gráfica, que fue lo que hicimos. Pero la forma en la cual pudiera construir, vuelvo y repito lo mismo, construir una forma, pues una forma matemática en la cual diga un rango de valores, cuál es su incidencia o frecuencia que ocurra. Entonces, eso sería introducir una función de densidad. Ahora, claro, otro detalle, densidad aquí sería porque, mire, no sé que si la desviación estándar tiene que tener una unidad de medida y es la misma unidad de medida que el valor de rango. Entonces, aquí la integral, cuando se la integral, esto queda sin unidades de medida. O sea que ese 1 que está ahí serían todos los valores que están acá adentro. A ver si puedo hacerlo con este que está aquí, más rellenarlo. A ver si lo puedo. A ver si. Perdón. Ese 1 sería porque si hago la integral, pasaría lo siguiente. Es como si todos estos valores, todo lo que está acá abajo, la suma de todo lo que está cubierto bajo la línea que le llamé, como si esto valiera 1 todo. Eso es lo que se está intentando decir que vale 1, que valdría 1. Aquí en amarillo, aquí. Esto que está aquí es lo que valdría 1. Ese es el 1 que se vería ahí. Y el 1 sería el equivalente al 100%. ¿Okay? Porque ahí sería el paso del discreto al continuo. En el caso del discreto, sería la suma de cada uno de esos rangos. Vamos a quitar esto que está aquí, no me gusta mucho. Bien. ¿Ok? Entonces aquí sería como el 1 sería el 100% de todas las probabilidades del objeto que tenemos, que evidentemente cada uno tiene un porcentaje de probabilidades para existir, y este que está aquí diciendo tiene más probabilidades. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer es que vamos a usar un simulador en el cual él genera valores. Él genera valores, pero él tiene que tener un tipo de tendencia o forma estadística. ¿Ok? Bien, pues antes de pasar allá, no se me va nada, porque tengo la función. Ok, vamos, le voy a pedir que, bueno, voy a compartirles un applet. Primero este que está aquí, para que se vea. A ver si lo puedo compartirlo. Y voy a pegarlo allá, a poner contador. Es un contador de radiación, radiación ionizante, ¿no? Geiger-Müller. Ese es el tipo de contador. Para si me confirman que lo pueden ver allá. Acabo de poner en el tablón del Classroom este simulador. Para si me confirman que lo pueden ver y eso. Sí se ve, profesor. Ok, muy bien. Ok. Voy a utilizar este ejemplo para hablar de lo que sería una generación, un estudio de valores aleatorios, pero son aleatorios la generación de valores, pero estadísticamente tienen una tendencia, tienen una forma estadística. Y obviamente la primera construcción de esa estadística va a ser discreta porque un valor a valor. Voy a hablar en detalle el asunto. Esto que está acá abajo es una pastilla, se llama
cobalto. Bueno, esto que está aquí es un material constituido por un tipo de sustancia que es el cobalto. El cobalto es el de número atómico 27, ¿ok? Pero la masa atómica, la mezcla de los protones y los neutrones en el núcleo, entonces sería 60. El cobalto en la tabla periódica no tiene esta masa, el cobalto en la tabla periódica no tiene este número atómico, 60, pero no tiene este número, esta masa atómica, esta masa nuclear de 60. Tiene 27 protones, sí, porque es lo que caracteriza al cobalto. Pero como tiene más neutrones de lo común, se le llama isótopo. O sea, esto que está aquí es un isótopo. Isótopo. ¿Ok? Porque tiene neutrones de más. Entonces, las sustancias que emiten radiación ionizante, recuerden que radiación ionizante, no sé si lo mencioné, es un tipo de radiación que es capaz de romper o sacar electrones de una sustancia debido a su incidencia de radiación. Cuando incide sobre una sustancia, puede sacar electrones o puede romper enlaces covalentes. Es una forma de radiación ionizante. El ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma pueden causar ese tipo de situación. Y la radiación beta, que son emisión de electrones o positrones. Entonces, el asunto es que lo que está acá abajo es una sustancia que es cobalto, pero el isótopo 60. ¿Ok? Entonces, ella emite radiación. Lo que está en líneas amarillas es lo que sería la radiación. Aquí están líneas amarillas, esto que está aquí es propiamente lo que es la radiación ionizante. Porque el sonido también es una radiación. Radiación ionizante. Radiación ionizante. Sí, porque el sonido es una radiación también, pero el sonido no puede romper enlaces ni esas cosas, moléculas, y tampoco el ultrasonido, el infrasonido, no pueden. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está del lado izquierdo es un medidor de radiación por este tipo de radiación. Bueno, antes de avanzar en eso, quisiera mencionar de manera así, a grosso modo, que el cobalto 60 emite radiación gamma, que son fotones de alta energía. Esta información parece muy avanzada, pero realmente es necesario saberlo, porque nosotros estamos vinculados a este tipo de radiación en muchas ocasiones. Cuando nosotros tomamos una placa radiográfica, es una emisión de rayos X. Rayos X son fotones de alta energía y pueden causar ionización en nuestro cuerpo, lo cual puede causar daños. También exponernos al ultravioleta. Ultravioleta son fotones de una energía superior a la energía de la luz visible. Así que no es algo así superfluo, pues, no es algo irrelevante, es importante saberlo. O sea, la radiación que emite el cobalto es radiación gamma, que son fotones de alta energía. Fotones de alta energía. Los valores que salen aquí concuerdan con la realidad. No voy a poner valores totalmente fuera de orden, no. Es lo que tienen todos los laboratorios. Todos los laboratorios los valores han estado cerca de la realidad. Cuando vayamos allá al laboratorio de manera presencial se va a ver más detalle. Entonces también emite radiación beta negativa. Radiación beta negativa, que son emisión de electrones. Porque hay dos formas de emisión beta, también emisión beta de positrones, que son electrones con carga positiva. Que sería emisión de electrones. ¿Ok? Eso es lo que está emitiendo esta patita que está acá, que se llama el cobalto 60. Se emite radiación. Entonces, lo que está aquí funciona de la siguiente forma. El tubo que está aquí tiene un gas. El tubo está cerrado. Un tubo cerrado. Un tubo cerrado con un gas. Tubo cerrado con un gas. Y ese gas, él puede ser ionizado, o sea que no es un gas inerte. Él puede ser ionizado. Bueno, no quiero entrar en ese detalle. Pero aquí, vamos a poner en negro, sería mejor yo creo. Aquí este tubo está cerrado y tiene un gas allá adentro. Ahí está, tiene un gas allá adentro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la radiación ionizante entra al tubo, el tubo no tiene pues la radiación puede entrar, ioniza el gas, o sea que al gas le puede sacar electrones, puedes prender electrones del gas ese, y entonces aquí lo que es alto voltaje, en estos dos extremos lo que es alto voltaje, así funciona el tubo Geiger.
alto voltaje. Entonces, entre estos dos extremos hay alto voltaje. Voy a poner en rojo porque si no se va a distinguir ahora. Entre estos dos terminales hay alto voltaje. ¿Ok? Entonces, como se puede apreciar aquí, este es el tierra de referencia. Puede ser voltaje cero, tierra. Parece un detalle, pero voy a poner de otra forma. Sería tierra. Bien, entonces, claro, tú puedes llegar a miles de voltios. Tú puedes estar en el orden de miles de voltios. Vamos a poner, puede estar en el orden de miles de voltios. Orden de 1000 voltios, más de 1000 voltios, más de 1000 voltios, más de 1000 voltios fácilmente. ¿Por qué se requiere tanto voltaje? Bueno, porque él tiene que atrapar electrones. Así que este metal rojo que está aquí, esta varilla roja que está aquí, será el ánodo, porque está atrapando electrones. El extremo eléctrico, pues, que atrapa electrones se llama ánodo. ¿Ok? Entonces, él atrapa aquí electrones. Entonces, aquí él puede contar el grado indirectamente, pues, el grado de ionización. Entonces, el grado de ionización está relacionado con la intensidad de radiación. Mientras más electrones, porque cada vez que la pastilla, bueno, yo le digo pastilla porque tiene forma como de pastilla, de cobalto 60, emite radiación ionizante, entra, incide sobre el gas y le saca partículas, electrones, porque un núcleo es demasiado pesado. Le saca electrones. Entonces, los electrones son atrapados con este que está aquí, porque aquí carga positiva. El extremo ese que está ahí, él tiene carga positiva. Aquí ve. Ese extremo que está aquí es positivo. Él tiene el extremo positivo. Así que atrapa electrones. ¿Y qué es que atrapa un electrón? Se llama número de ionización. Entonces, lo que yo le puse aquí, conteo, está relacionado con eso. ¿Cuántos electrones? Pero claro, esto es un valor, como es tan pequeño un electrón, a veces no puede ser exacto. A veces no puede ser exacto, pero se intenta acercar. Así que el número de conteos en un tiempo muy corto, por ejemplo, aquí serían 1071 ionizaciones, pues, conteos de electrones atrapados en un tiempo corto determinado. ¿Ok? Así funciona el dispositivo de medición, el tubo Geiger-Müller. Hay otro que se llama centelleo, que es diferente. Este que está aquí, bueno, el sonidito no se lo pude poner, pero porque hay un sonido particular de los Geiger-Müller. Después lo mostraría. Pero aquí en la Play no se los pude montar porque me dio problema el audio, introducirlo. Pero el asunto es que eh, cada vez que tú le das contar aquí, él no cuenta la misma cantidad. El tiempo es el mismo para contar cuántas iniciaciones se dan, pues, para indirectamente medir el grado de radiación de la emisión de la pastilla, del cobalto, de esta muestra de cobalto 60. Entonces, el problema es que como hay va a ser un valor número entero porque o se da la ionización o no, es un número entero, un número discreto, porque va a ser valores discretos, no tiene punto decimal. Pero el asunto es que cada vez que tú das un conteo aquí, él da un valor, no tiene por qué ser el mismo valor. Así que el asunto es estudiar, estudiar la estadística o la frecuencia de incidencia de los valores de ionización bajo estas condiciones. Entonces, por ejemplo, voy a borrar todo esto que está aquí y haré la muestra. Cada vez que usted le dan aquí en el botoncito rojo, él está contando el grado de ionización en un tiempo corto determinado. En contar, contar. Cada vez que le das un clic, él está contando bajo las mismas condiciones. El mismo intervalo de tiempo, el tubo, y va atrapando electrones. Y como aquí hay tierra, el gas puede recuperar su carga perdida. Es otro detallito. Porque tú dices, bueno, pero solamente esto se ioniza, se ioniza, se ioniza. Entonces, ¿cómo recuperan electrones perdidos? Si esto que está aquí está atrapando electrones, ¿cómo el gas recupera su electrón? Bueno, aquí hay tierra, ¿ves? Un punto de referencia. Ahí él puede recuperar. Es como después de una descarga, un trueno, la tierra se puede restablecer su carga eléctrica porque la tierra hay bastante carga en exceso. Así que él puede, bajo este cable que está aquí, puede ser que el gas recupere su forma original y así no pasa otra sustancia. La asunto es que cada vez que tú le das un clic aquí, él hace un conteo de cuántas ionizaciones se hicieron en ese corto intervalo de tiempo. ¿Ok? Claro, en la realidad, si tú haces el experimento,
Le das un clic aquí y él dará un poquito más de tiempo para poder sacarlo aquí. Pero yo hice la simulación para no tener que esperar tanto, porque si son 5 minutos para llegar a los 1123 conteos, por ejemplo, o 1123 electrones atrapados debido a la ionización de la radiación, si habría que esperar 5 minutos por cada vez que aprieta el botón rojo, no habría fin. Porque para hacer el experimento usted va a requerir 1000 valores. Tienen que medir 1000 veces. Pero claro, el segundo plate que les voy a mostrar va a simplificar todo. O sea, el asunto es que estos son los valores que se van a estudiar. Cada vez que le doy un clic aquí, se hace un conteo de ionización que ha registrado el dispositivo esto a través del Hale del ánodo, pues, del cable rojo, que intenta medir directamente la ionización la intensidad de radiación de esta fuente. Por eso el objetivo principal de ese aparato, medir el grado de ionización. Ok, entonces, esto que está aquí está representado estadísticamente con otro applet. Voy a compartírselos. Voy a cancelar aquí. Con este que está aquí. Vamos a compartirlo. Y me dicen allá si lo ven. Si no hay ningún inconveniente o algo. Entonces aquí sería. Este sería el laboratorio 8, creo. Bueno, laboratorio. Bueno, vamos a poner laboratorio. Laboratorio 8, creo que este es el 8. Medida, bueno, vamos a poner laboratorio de medida de la radiación. Estudio estadístico. Es el laboratorio 9. Laboratorio 9, laboratorio 9. Laboratorio. Estudio estadístico de una variable aleatoria, de una variable aleatoria. Sí, porque no puedo saber cómo es, pero se le pasa un estudio estadístico y consigue una función de densidad y todo. Pues si me confirmen si ven el applet allá. Pueden dejar los applets abiertos. Si pueden dejarlo en 2 ventanas, sería perfecto. Pues si lo pueden ver. Pues si me confirman que lo ven allá. Y tengo que explicar cómo funciona y de qué se trata. ¿Lo ven por allá? Acabo de compartirlo. Vayan al Classroom, al tablón. Acabo de compartir lo que dice Laboratorio 9, estudio estadístico de una variable aleatoria. No sé si lo ven por allá. Es esta que está aquí, ¿ven? Dice contar, reiniciar. Tiene una N. Unos desplazadores que dicen promedio, constante y desviación. No sé si lo ven por allá. Claro, tienen que, como es en línea, voy a esperar que lo abra. O sea, van al tablón del Classroom, donde dice laboratorio 9, estudio estadístico de una variable aleatoria, le dan clic y esperen hasta que abra GeoGebra. GeoGebra es una plataforma matemática fundamentalmente para hacer applet en línea, así que uno lo puede compartir, no importa si tienes Windows, si tienes Linux, si tienes otro tipo de sistema operativo, él abre en cualquier sistema operativo, ya no importa, incluso en un teléfono celular, Android o iPhone, lo que sea, se comparte el applet o el simulador y cualquier persona lo puede, no importa si tienes Windows o no tienes Windows, sea teléfono, tablet, lo que sea. Pero quiero confirmar por lo menos una persona que está viendo el segundo applet que compartí, o si hay un problema en cargarlo o algo así. Sí se ve, profe, sí se ve. Ok, muy bien. Miren, primer detalle, la pantalla está compartida, yo creo. ¿Eh? Sí, la pantalla está compartida. Muy bien. Claro, aquí este es el simulador, este es el dispositivo mismo de medición, que tú le das aquí. En física hay uno de estos. Si regresamos, cuando regresemos allá a la semipresencialidad, hay varios Geiger, no sé si están funcionando, pero cuando se mide en creo que 5 minutos, los valores son estos que están aquí. Hay de isótopo de cobalto y de cesio, que son los que mejor funcionan. Y los conteos de ionización, el voltaje más o menos entre 1200 voltios para que funcione esos tubos. Entonces, creo que son 5 minutos o 3 minutos y tú cuentas, llega a los 1000 y algo. Habría que ver. Pero la estadística que se va a hacer aquí es muy similar a la que salía en el laboratorio.
Entonces, aquí donde está el botón rojo que dice conteo, es justamente el que está aquí, que dice, que lo puse ahora en verde, contar. El que puse en rojo, reiniciar. Aquí no es la misma función. Lo que pasa es que lo puse como único botón, lo puse de este color. Pero aquí sería el equivalente, el verde, contar. Que es que le doy un clic aquí. Voy a compartir la pantalla mejor así. Que es que le doy un clic aquí, ¿ven? Espera que se quite eso. Que es que le doy un clic aquí, él hace un conteo. Aquí, bueno, N es el número de conteos. ¿Cuántas veces estoy tocando el botón de contar? O sea, medir una ionización. Claro, como es una radiación, es un gas, y son miles y miles de, o sea, son una cantidad muy grande de electrones, pero en un tiempo corto puede llegar a 1000 y algo. Aquí, por ejemplo, cuando doy reiniciar, empieza el conteo. Aquí, bueno, este fue el último que se hizo. Das aquí. Aquí este conteo sería 1200 en el primer intento. Bien, vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a regresarlo a hacer. Antes de empezar a ver valores, porque usted puede decir que, bueno, pero hay que tomar los valores y meterlos en una gráfica en Excel o algo así. No, no, vamos a hacer todo aquí mismo. Del lado izquierdo hay unos desplazadores. Aquí yo voy a intentar construir la función densidad, pero voy a hacer otro detallito. Un pequeño detallito. Aquí el promedio que está aquí, donde dice promedio, esto me está dando problemas. Espérese. Donde dice promedio, que lo estoy moviendo aquí, promedio, en la función densidad es lo que era mío. Promedio o puede ser mayor de incidencia. Bueno, aquí le llamé promedio. Desviación estándar es la que está ahí. Aquí está, acá abajo, desviación estándar. La desviación, pues la desviación estándar. Esta constante que está aquí surge por el siguiente, hay que introducirla para hacer, porque viene el siguiente detalle. Muy importante esa constante ahí. Lo que está aquí, estas columnas, esto es una distribución discreta. Aquí faltan valores, aquí no hay una continuidad, pues no hay unos bordes así suaves, pues, continuos. Esto es una forma discreta. Para de ahí hacer una distribución continua no es tan fácil. Para hacer una forma analítica, una fórmula matemática pues, que represente las partes altas de las columnas estas, habría que introducir no solamente experimentalmente achatar los intervalos, sino introducir una constante, porque hay otras situaciones. Aquí será el 100% de las mediciones, aquí 100%, aquí todo lo que las 5 columnas, las 7 columnas que están aquí será el 100% de lo que se hizo en ese momento. Pero si yo voy a una distribución continua, el 100% sería todo lo que está acá abajo. Por eso fue que aquí, cuando estaba aquí en antes, yo intenté decir que ahora para que esto sea un 100%, habría que cerrarlo todo. Vamos a poner aquí. Cerrarlo todo. Aquí el 100% sería esto. Lo que les es integral, pues. Parece que la integración es un proceso de suma continua realmente. Esto es lo que sería el 100% ahora, no como era antes que estaban las columnas, pero habían huecos ahí. Esto sería el 100%. Una forma de llenar eso totalmente para hacer una distribución discreta, una continua, habría que meter una constante. No me quedaría otra forma. Habría que meter una constante para cubrir todos estos huecos que están aquí y quede una sola pieza. Bueno, entonces esa constante no la puse aquí. Entonces aquí yo puedo introducirla aquí, ¿ven? Puedo tomar esto que está aquí, copiarla, y aquí introducir la constante, voy a llamarle A, por ejemplo. Y la pongo aquí, una constante A. Esa constante es para el paso del discreto al continuo. Ajá. Vamos a ponerlo acá. Un color que no se usa que está aquí. Entonces, para el paso del discreto al continuo, sería introducir esa constante que está ahí. Eso es un problemita. Bueno, se va a ver cuando se haga esto que está acá, particularmente usted, porque entonces aquí voy a enfocarme entonces en esto eso es lo que significa esa A que está ahí. Esa constante. Aquí le puse a usted uno, tú no lo puede cambiar. Entonces, el promedio sería, como hemos estado viendo, el promedio sería la parte más alta de la gráfica. El promedio sería esto. O el promedio o el de mayor incidencia. Aquí, en el punto más alto de la gráfica.
sería o el valor más probable de mayor incidencia o el valor promedio. Si es perfectamente simétrica una distribución, el promedio concuerda con el de mayor incidencia, por simetría. Pero si no, no va a concordar, por eso digo ahí promedio. Bueno, entonces eso por un lado. Entonces, la desviación estándar es la desviación que está aquí es desviación estándar, es la misma cosa. Ya sabemos que la desviación dice cómo es la gráfica. Si mientras más chiquita la desviación estándar, quiere decir que va creciendo. Eso es lo que voy a hacer aquí representado. Voy a hacerlo de una vez porque ya lo he dicho bastante, pero no lo he demostrado. Con esta que está aquí yo puedo construir la forma analítica. Aquí solamente genero los valores, así que vamos a decir eso de manera breve. Aquí hago el experimento y aquí construyo la forma analítica. La corroboro con eso, intento construirla. Será mucho más fácil. Entonces, primero vamos a poner un valor de constante para que la gráfica, aquí hay un valor ya. Vamos a poner lo que crezca. Eso que estoy haciendo es una forma analítica, una fórmula que tiene la fórmula de distribución de Gauss, la que le mostré anteriormente, que es E elevado a la menos el promedio menos la desviación estándar, los valores, la fórmula matemática que estaba allá. Entonces, voy a ver un poquito más grande. Ahí está, por allá. Entonces, vamos a correr un poquito para acá y eso aquí. El promedio es donde está ubicado el punto más alto de la gráfica. Aquí está, yo lo puedo crear. Entonces, la constante lo sube y lo baja para intentar ajustarlo con una tabla, con una distribución discreta, los valores que tú tomas. Claro, porque el ser humano solamente, o sea, solamente podemos tomar valores discretos, medición de valores discretos. Cuando vas a medir, para una tabla estadística, pues tú lo quieres pasar continuo para conseguir la función, porque lo que se está construyendo aquí es la función densidad. Esto que está aquí, lo que es la función densidad. Función de densidad. Eso es lo que se intenta construir ahí. Esto que va a representar otro. Bien, entonces, claro, mire que aquí el promedio es donde lo voy ubicando, porque estos son valores lo que está abajo. Lo que está en el eje horizontal son un rango de valores. Entonces, aquí sería, intento decir que, bueno, si saco la estadística, por aquí estaría el promedio, que sería ¿cuánto? 1095. Bueno, ahí está, ¿ves? 1095. Si fuera el promedio de la gráfica. La constante solamente es para subir y bajar o para ajustar. Eso es una constante de ajuste. Pero la desviación estándar, la desviación que sí lo sabemos, es que mientras más pequeña la desviación, la gráfica se hace más levantada. Eso lo vimos ya antes. Mientras más precisa sea una gráfica, vamos a poner un poquito más, no tan alta. Los valores, mientras más tengan más tendencia, o sea, tengan una mayor tendencia a un valor en particular, esto se hace más pequeño. La gráfica es más se puede decir que más precisa el estudio, porque hay más incidencia en un valor en particular. Pero si la gráfica es muy ancha, sí, muy ancha, casi todo viene que casi todo tiene una probabilidad muy cercana. No hay un valor tan exacto así. Esto es menos precisa de un punto de vista técnico. ¿Okay? Así que con estos monitores que está aquí, yo puedo si montar acá atrás, montar a un histograma de frecuencias y yo lo ajusto, yo puedo saber en el histograma cuánto va la desviación y cuánto es el promedio. Y la constante solamente es para ajustar la función de distribución. Entonces, que vamos a dejar esto que está aquí, vamos a poner constante 1 para que eso se baje, que ahí se baja. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente, ustedes van a contar 1000 valores. A medida que van contando, miren lo que va pasando. ¿Qué es que yo meto un valor, miren que van apareciendo lo que abajo? Bueno, por ejemplo, vamos a estar muy claro en lo siguiente. Para que se vea cómo se funciona el simulador este. Esto que está aquí es cuántas muestras tú has conseguido, o sea, cuántas veces has cliqueado, cuántas veces has medido ionización. En este caso 22. Entonces, estos puntitos que están aquí, por ejemplo, este que está aquí, dice que en el rango, ahí sería, vamos a escribirlo, más grande, en el rango sería 1100, ese que está ahí. Han habido 10 incidencias, 10 valores que inciden, hay 10 incidencias, o sea, sí, incidencias. O sea, ahí sería, que está aquí, que en este puntito que está aquí, por ejemplo, en ese rango de 1100, porque aquí está, 1100, ese es el rango de 1100, han habido 10 valores que han incidido
dentro del rango, o sea, un valor alrededor, muy cercano de 1100. Porque mire que el rango que sigue es 1119. O sea, esto es como un intervalo. Esto es como un intervalo aquí. Esto que está aquí es un intervalo, ¿ves? De aquí a aquí. Aquí en este intervalo, o sea, que no toque ni de acá ni de acá, este punto que está aquí, él va creciendo a medida que de cuántos valores están dentro de ese rango. O sea, él va construyendo sobre frecuencia directamente, pero no lo va a hacer con unas barras. O sea, no vas a ver barras aquí, sino que a medida que tú le das a contar, la altura del punto dice cuántos valores hay en ese rango. ¿Ok? Yo quiero que usted ahora hagan, bueno, vamos a hacerlo, hagan los 1000 cuentas. ¿Oyeron? Porque no quisiera hacerlo yo directamente porque ya tendrían todo hecho. Denle las 1000 cuentas, porque esa es la parte crucial del medular, pues, del laboratorio. Primero hagan 1000 conteos. Y le iba a decir que cada vez, si vamos a suponer que no le está gustando cómo va saliendo la gráfica, pues tienes esa opción. Porque esto él genera valores aleatorios. O sea, aleatorio, pues no sabes qué va a salir, pero en conjunto tienen una tendencia estadística. Aleatorio no quiere decir que no tenga ninguna forma ni nada. Aleatorio quiere decir que los valores están saliendo, pero tú no puedes predecir qué valor va a salir. ¿Ok? Bueno, para iniciar le dan aquí reiniciar y hace todo eso cero. Claro, aquí vamos a sacar el último conteo que hicieron. Eran 1170 ionizaciones. Pero entonces, vamos a darles hasta que el conteo llegue a 1000. No toquen esto que está aquí, estos deslizadores. Denle hasta que llegue a 1000, ¿oyeron?
Entonces, claro, todo esto que está aquí, vuelvo y lo repito, es no determinista, es estadístico. ¿Por qué? Por la siguiente razón sencilla. Por ejemplo, aquí, que es el valor más probable, la mayor incidencia, en 1100 hubieron 257 incidencias, valores que concordaron ahí. Claro, si quisiera ver la frecuencia sería 2057 entre 1000, que sería 0.2, 25% de incidencia fueron a ese valor, porque entre 1000, sí. Si se quisiera ver así, pues la incidencia, el porcentaje de incidencia, como porcentaje. Pero el asunto es que, nótese que aquí hay saltos, porque ahora nada más en este rango se conoce este valor de incidencia. Pero un valor en particular no se sabe, porque los valores que puse aquí son el promedio, o sea, 1100, por ejemplo, el promedio de un rango que está aquí, es porque esto es un rango. Dale en verde. Esto es un rango de valores, esto es un intervalo de valores. 257 está en este intervalo de valores. Ok, igual aquí. Pero, ¿cómo haría para saber un valor en particular? ¿Cuántas incidencias hay por ejemplo, en el caso de 1000? Pues en el caso de 1000, o la cantidad que sea. Porque aquí, pues, yo puedo seguir aumentando y puedo olvidarme de esto que está aquí. Puedo olvidarme, eso es importante. Me olvido de esto que está ahí, de cuánta incidencia hay, para pasar al continuo, porque el continuo es que tú no puedas saber infinita cantidad de valores. Ese es el detalle con el continuo, una distribución continua. Aquí está discreta porque aquí hay valores que no veo. Aquí no veo nada, aquí huecos, por eso es discreto. Quisiera hacer una sola gráfica y que ella representara una sola gráfica con una fórmula matemática, o sea, con una forma analítica, y que eso represente a la distribución. Entonces, la forma de hacerlo justamente como acabo de mencionar. Vamos a mover, muevo los deslizadores hasta hacer una forma, una distribución lo más cercana a esta. No va a ser igual porque evidentemente aquí está unido con trazos. Aquí está unido con líneas rectas, perdón, líneas, intervalos sí, como si fuera un polígono, pues. Pero entonces aquí yo voy a aumentar este que está aquí. Vamos a levantarlo. Bueno, aquí la mayor incidencia es 1100. Así que lo primero que tiene que hacerse, lo primerito que tiene que hacerse, es que aquí 1100 sea aquí 1100. Es lo primero que tiene que hacerse porque donde dice promedio, ahí será el valor, en este caso el más probable, tiene que estar ajustado ahí. Ese es lo primero que tiene que hacerse el día de mañana. Así que aquí vamos a ajustarlo a 1100. Exactamente 1100 porque me parece que es el más, hay que empezar de algún punto. Bien, exacto. Entonces, vamos a mover un poco esto, la constante, para que quede el mismo tamaño. A ver si lo logramos ahí. Y que ahora se suavice. Vamos a ver si lo puedo usar. Ahí no puede ser, tiene que ser más como para que cuando lo baje se parezca más. Bajándolo más. Que casi te cerca, no toque todos los puntos, pero que te cerca la mayor cantidad de puntos. Vamos a hacerlo un poquito más ancho. Ahí me parece casi perfecto. Ahí, una cosa así. A subirlo un poquito y uno lo va afinando. Claro, pues, bueno, pero hay puntos que se están saliendo. Bueno, no importa. La cosa es agarrar la mayor cantidad de puntos. Vamos a bajarlo un poco ahora. Bueno, ahí está. Ahí está, más o menos pasó cerca de todos. Vamos a ajustarlo un poquitito. Bueno. Sin ningún detalle por acá. Bueno, me parece que ahí está casi bien. Ahí agarró la mayor cantidad de puntos. Hay unos que se están saliendo ahí. Hay tramos que se están saliendo, pero intenta, más o menos podría ser así. El problema son estos bordes acá que están dando problemas, pero bueno, vamos a buscarlo, llevarlo hasta que llegue hasta la cúspide. Ahí está. No se puede. Hay dos, se me salieron unos valores de acá. Hay problemas con estos de acá de los bordes. Pero bueno, podría ser una cosa así perfectamente. Miren que he intentado agarrar, está cerca la mayor cantidad de puntos. Aquí agarró casi todo de aquí. Se me fueron estos dos puntos del lado de acá. Bueno, ni modo. Entonces, ahora tengo los tres valores. Voy a anotarlo por aquí. Voy a anotarlos porque los voy a trasladar y lo voy a, porque el interés mío es construir la función analítica. Entonces,
Mu, que sería el promedio, mu, que el promedio, el más probable, de mayor incidencia es 1100. La constante, que le llamé A, en el otro lado la constante es 20.551. Entonces la desviación estándar aquí es 32. Miren que no hablo de unidades de medida, igual el conteo además es un número entero en este caso. Así que podría, el asunto es que miren que la forma, los deslizadores a mano izquierda intentan construir una fórmula, pues, la forma analítica. Entonces esos valores que están aquí, voy a bajar esto, los voy a introducir acá. Tomo la fórmula que me interesa, esta es la función densidad, pero adaptado acá, ¿no? Hay que agarrar esta que está aquí, copiar, amarrar una nueva, aquí ponemos pegar, pero vamos a trasladar esto para que se sepa que, porque el objetivo aquí es esta y esto es lo que se quiere saber. Bueno, sería bueno copiarlo casi prácticamente todo. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a hacerlo así, vamos a copiarlo todo, pero voy a borrar algunas cosas para no rellenar eso de tanta información. Voy a copiarlo todo y voy borrando lo que está en exceso, porque no quiero tampoco tantas cosas. Para que se sepa qué es lo que se va a hacer de mañana. Entonces, aquí, todas estas fórmulas que están aquí, vamos a quitarlas. Esto que está aquí lo sabemos. Listo. Entonces, esta es la función de densidad probabilidad. Entonces, aquí hay que meter solamente la constante A. Hay que meterla porque el problema es que se está pasando el continuo, el discreto. Así que aquí habría que meter la constante A. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Para pasar de aquí a aquí. Por eso hay que meter esa constante ahí. Entonces, ¿cómo será la forma analítica? La forma analítica de esta. Entonces sería simplemente, vamos a mover un poquito eso para acá arriba para ahorrar más espacio. No estoy ahorrando espacio. Entonces vamos a agarrar esto que está aquí, lo copiamos y lo pegamos acá. Quitamos esto, entonces sería ahí, entonces sería, no sé si deja X ahí. Conteos. ¿Cuántos conteos? Porque el conteo, cuando vamos a la gráfica, porque cuando voy acá a la clase de detalle, plenamente el conteo, lo que es conteo lo estoy introduciendo en la parte de abajo. Estos son conteos. ¿Cuántas ionizaciones se van a dar en qué cantidad para este tipo, para este sistema, para estas condiciones? Entonces aquí sería, vamos a poner aquí conteo. Conteo. Entonces aquí donde está la X sería conteo. Entonces, ¿cuántas cuentas? Entonces aquí el promedio. A ponerlo aquí. El promedio de conteos, ya vimos que el promedio es 1100. 1100. La desviación estándar es 32. Ajá, aquí sería aquí 32. 32. Entonces aquí sería 32. 32. Y la A ya vimos que es 20.551. Ok, o sea que eso sería una forma analítica de conseguir, sería, voy a calcular todo lo que está enfrente, vamos a calcularlo, para hacer un solo número, para compactarlo. Sería 20.551 dividido entre 32. Entonces eso lo divido entre raíz cuadrada de 2 por pi. De 2 por pi. O sea que adelante sería 256.21, por ejemplo. Multiplicación. Vamos a poner multiplicación ahí. Entonces aquí abajo, le dejamos así, abajo sería 32 al cuadrado, una cantidad bastante grande, 32 al cuadrado
y eso por 2. Por 2. Entonces aquí sería, en la parte de abajo, tendría al cuadrado, después multiplico por 2. Sería 2048. Esto que está acá abajo, voy a ponerlo en señalizarlo como en verde, yo creo. Así como en verde. Esto que está aquí es la forma analítica de lo que yo acabo de conseguir. O sea que si, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, que si es el promedio, vamos acá, aquí no, pero, o cualquier valor, o sea que ahora sí lo puedo hacer determinista. Si quiero saber, por ejemplo, bueno, un ejemplo, vamos a tomar, si aquí, por ejemplo, 1080, si hago 1080, ¿cuántos conteos serán de 1080 más o menos? 1080. Para que sean 1080, ha pasado otra, ejemplo, ejemplo. Quisiera así, que el conteo, si, para que salga un conteo de 1080 ionizaciones, ¿cuántos serían? ¿Cuántas veces sería este conteo? ¿Cuántas veces sería? Bueno, entonces trae esto de acá, esta fórmula. Es que estoy hablando yo de una forma ya determinista, una forma analítica. Nada más que reemplazo aquí, vamos a quitarle, vamos a copiarlo nuevo. Y aquí, donde dice conteo, voy a reemplazar 1080. Si quiero 1080, entonces aquí sería, pues, para que el conteo sea 1080, ¿cuántos saldrán? Sin importar si son 1000 o la cantidad que sea. Bueno, en ese caso, bueno, ahí, bueno, ahí no puedo hablar de cantidad de cosas, pero ahí, en esa gráfica, lo que nos dice que son 1080, o sea, el asunto es construir una determinista. Porque está el detalle, para esta entidad específica, esta que está aquí, que se vio, para esperar 1080, ¿cuántos conteos serían? ¿Cuántas veces saldría 1080? Copiar. Porque está fácil pasar de izquierda a continuo, pero ahí se hace el cálculo matemático. Y según este experimento, 1080 hubieran sido de forma determinista. O sea, primero 1080, 1080, los restos de 1100. Y esto lo elevo al cuadrado. Eso lo elevo al cuadrado. Y después eso lo divido entre 2048. Entre 2048. Ok, entonces ahora sería E elevado a la negativo eso. E elevado a la negativo eso. Y lo que sale de ahí entonces lo multiplico por el coeficiente, por la constante que está delante, multiplicado por 256.21 y debe pasarse a un entero, al entero más próximo, porque eso es un número entero. Saldría, miren que evito hablar del número 1000, vamos a poner 1, redondeado sería 1. Entonces sería así más o menos. Para este sistema que yo vi aquí, solamente un conteo de 1000, miren que no quiero decir de este número entre 1000, porque si paso al continuo, ahora son una cantidad infinita de mediciones. Pero si la gráfica se mantiene así, bajo lo que se hizo, así voy a decir que, bueno, de manera determinista se puede decir que para un conteo de 1080 ionizaciones hubiera salido 211 veces en ese sistema. Eso es lo que intenta decir, eso es lo que intenta decir una forma así, una forma determinista, una fórmula matemática, pues. Porque pasé de un montón de barras discretas a una expresión matemática valiéndome del integral de Gauss. Bueno, desde la integral, realmente deriva de la integral de Gauss, pero se extrae de la función de densidad y probabilidad. O sea, la forma técnica es lo que yo voy a hacer el día de mañana es dejar un simulador muy similar a este. ¿Okay? Fíjense que voy a ponerlo aquí para que se vea clarito.
Con esto que está acá es que uno va ajustando. Claro, recuerda que lo más fácil es el promedio porque tú lo unes con el punto más alto de forma simétrica. Ahí está, el punto justamente en el centro. Entonces, aquí para subirlo o bajar, pero miren que él hace un juego con la desviación. La desviación hace si más achatado o más hacia arriba, más empinada la desviación. La forma que, el asunto es que cuando la gráfica esa verde hace exactamente, bueno, no exactamente, lo más cercano que se pueda a lo que te salió de ahí, no importa que sea simétrico o no, tú puedes construir una forma analítica, o sea, has construido una función de densidad. La función de densidad es la expresión matemática esa, eh, la constante, sobre la desviación estándar. O sea, esta es la función de densidad. Esta en general es una función de densidad, ¿no? Que está aquí. Para este caso sería esta que está aquí. Pero la constante la estoy metiendo que, porque se está pasando de una distribución discreta. O sea, tú puedes distinguir una a otra a una continua, en el cual se ve un solo pegadillo. ¿Ok? Lo que me interesa mañana es que cuando les doy el simulador, lo que me interesa justamente es que se les da el simulador, va a tener otros valores, o sea, va a tener un promedio diferente, una desviación estándar diferente, y se llega a la forma matemática. Eso es lo que se quiere. Entonces le dan conteo de 1000 o un poquito más de 1000, como quieran. Bueno, puede ser 1000, mejor 1000 conteos, para que todo el mundo les haga lo mismo. Hagan 1000. Si hacen más de 1000, puede ser que se hagan exactamente 1000 conteos. Entonces ahí conoce los 1000 conteos. Si no le va gustando cómo va saliendo, si se va de un lado más que otro, pueden reiniciar y darle de nuevo. Entonces, cuando tiene esto ya los 1000, exactamente los 1000 valores, aquí lo van ajustando hasta que quede lo más cercano posible. Entonces, esos tres parámetros, promedio, constante y desviación estándar, se mete en la fórmula que le dije anteriormente y sale la forma analítica. O sea, es construir una fórmula matemática de un montón de histogramas, porque esto que está aquí es un histograma de frecuencia. Si yo quitara esto que está aquí, esto sería lo que hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a rellenarlo así. Aquí está este 0. Esto es prácticamente lo que, solo que lo estoy viendo con esa polígono rojo, es lo que estoy haciendo, pero realmente es esto que está aquí. No, esto me parece que estoy haciéndolo mal, tiene que ser completo. Así, una cosa así. Eso es lo que se está haciendo. Perdón, así. Eso es lo que se está intentando hacer. Bueno, aquí no está haciendo los tamaños, mismo tamaño para todos, pero eso es lo que se está haciendo, porque nada más está mostrando la cantidad de incidencia en ese rango. Entonces, la función de densidad apunta a una, en este caso, pues, lo que estoy intentando decir, está apuntando a una forma continua. Y esta gráfica de barras o histograma de frecuencia es una gráfica discreta, no continua. ¿Ok?